Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Herranz. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los autores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En este programa realizamos la segunda entrevista de lo que llamamos edición crítica independiente. Muchos hablan de este tipo de edición, incluso se consideran a sí mismos críticos e independientes, pero realmente lo son. Aquí vamos a demostrarles algunos casos que sí muestran, al menos con sus libros, ese objetivo independiente y crítico. Jesús Espino, subdirector de edición del grupo editorial ACAL. Bienvenido al Planeta de los Libros. Muchas gracias. Además de hablar de edición crítica independiente, hablaremos en este programa de su impresionante fondo editorial, el fondo editorial de ACAL, de su forma de entender la literatura y, cómo no, de su libertad editorial y la consecuente libertad de sus autores. Siempre nos gusta presentar brevemente a nuestros invitados. Jesús Espino Nuño es licenciado en grado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Durante años alternó labores docentes y de investigación con la traducción de autores como Durero, Baker-Magel o Belting. Corríjame de nuevo, que creo que me equivoco siempre. Solo es Belting. En el año 2000 entró a trabajar en Ediciones ACAL y desde el 2003 es su subdirector editorial, además de gestionar directamente, entre otras, colecciones dedicadas al arte, la música, el cine o la lingüística. Jesús Espino, entre todas esas materias, se sentirá especialmente confortable en algunas. Sabemos que también ha escrito bastante sobre arte. Bueno, he hecho mis pinitos en mi época joven de investigador con artículos y algún libro, alguna historia del arte en español. Y bueno, sí, hay materias en las que me siento más cómodo que en otras, pero sobre todo me gusta todo aquello que incita a pensar y a ejercitar la mente. Bueno, es difícil resumir la historia de ACAL. Nació en el 72-73, tiene más de 40 años. El alma mater es Ramón, Cristina, mucha gente, ¿no? Empezó. Digamos que el alma mater es Ramón ACAL. Es el alma mater y es el pilar en torno al cual ha girado y gira y sigue sosteniendo buena parte del proyecto editorial. Lo que pasa es que luego ACAL hemos sido, somos y seguiremos siendo muchos, porque ACAL es un proyecto que no parte de individualidades, sino un trabajo conjunto con la voluntad de una persona que cree en nosotros, que es Ramón ACAL, y que cree sobre todo en la defensa de la cultura entendida en un sentido fuerte. Doy buena fe de ello. Además del sello propiamente denominado ACAL, tienen otros dos que son también de larga trayectoria. Me refiero a Istmo, de 1966, más dedicado a la edición universitaria, y a su adquisición, no hace muchos años, de Siglo XXI de España, que nació allá por 1963. Sí, señor. Impresionante los dos fondos, sí, supongo. Los dos fondos son muy potentes, sobre todo el de Siglo XXI de España, que además mantiene un perfil también muy similar y muy coherente con el nuestro, con el de ACAL, también ese perfil crítico, ese perfil progresista, ese perfil de no conformarse, de publicar aquello que en aquella época otros no publicaban, de dar a conocer autores, digamos, que no entraban dentro de las corrientes principales del sistema. O del sistema del 60, imagínate lo que las dificultades que había para publicar a determinados autores. Pues bueno, digamos que en ese sentido sí, también tiene un fondo que estamos rescatando cada vez más, no solo con nuevas publicaciones, sino volviendo a rescatar libros que estaban un poco perdidos para ponerlos otra vez en circulación y poder rescatar textos que siguen teniendo el mismo valor que en el momento de su publicación, que es también un poco lo que
lo que forma parte del espíritu de ACAL. Publicar libros no en función de modas, sino libros que conformen catálogo y que que sean hitos realmente de las distintas ramas del saber que representan y que sean válidos hoy, dentro de 10 años o dentro de 20 años. No queremos libros que se consuman en meses, que se consuman en un año o que dentro de 2 años hayan perdido todo su valor. Sí, y además, bueno, está muy bien esa labor de recuperación, ¿no?, que creo que inician con Editorial Siglo XXI en el 2010. 2010, sí. La adquieren. Bueno, además tienen otros 2 sellos. H. Blume, dedicado más al arte, a los seres humanos como tales, y también Foca, que es, creo, el último sello, el más joven y quizá el más rebelde. El más joven y el más polémico y rebelde. Digamos que si nunca nos hemos caracterizado por callarnos, Foca es el que menos se calla. Y es el que está dispuesto siempre a dar guerra en batallas que otros muchos silencian. Y de hecho en Foca acabaron apareciendo libros que otras editoriales no es que rechazasen, es que rechazaron después de haber pagado suculentos adelantos, y cuando se entregaron los libros dijeron, uy, no los podemos publicar. Algo que, bueno, que hace poco hemos también vuelto a ver. Es decir, que, como decía nuestro director comercial, podemos sacar un catálogo de libros prohibidos. Bueno, supongo que están de acuerdo con el título con el que les hemos acogido, Edición Crítica Independiente. ¿Algún requisito necesario? Porque hablábamos en la primera edición de esta serie de entrevistas con Chalaparta de, bueno, pues de peligros, de vetos. ¿Ustedes han sufrido también problemas por esa labor crítica independiente? A ver, creo que el primero y más claro es el silencio al que a veces te someten. El no ser acomodaticio pues hace pues que en determinados medios pues bueno, no siempre te presten la atención que prestan en sus suplementos culturales a otros grupos, a otros libros, y eso pues indudablemente se nota. De todas maneras, es que la palabra independiente creo que es más necesario que nunca reivindicarla en estos momentos, porque ¿qué es ser independiente? Es decir, es publicar porque uno considera que hay libros que deben ser leídos y que se publiquen sin ningún tipo de presión. Puede ser la presión de un medio, la presión de un colectivo o la simple presión económica de libros que, si no, como dicta el mercado, si no se venden unas determinadas cantidades, pues indudablemente no son rentables. La rentabilidad es probablemente otro de los grandes enemigos de la independencia, sobre todo cuando se entiende rentabilidad a partir de unas cifras exageradas. Y eso también. Y crítico, cualquier editorial que se precie y que se dedique al pensamiento debe ser crítica, porque el pensamiento o es crítico o no es pensamiento. Claro, estaríamos ya con otras actividades como más publicitarias y de promoción. A esas les va bien, bueno, pues el dinero, ¿no? Sí, bueno, también son más cómodas y menos molestas. Y a veces, pues, cuando alguien es molesto, lo más fácil es, pues, silenciarlo o no darle tanta cabida en medios o a la hora de determinadas situaciones, pues bueno, es más fácil obviarlo. Claro. Ustedes están acostumbrados a eso. Queremos hablar de todos los más libros posibles que podamos de ACAL, de todos los autores, pero evidentemente hay 2 que ahora suenan mucho. Cómo no, uno es Gregorio Morán, al que antes indirectamente hacía referencia. Es el último caso de censura editorial en nuestro país, o de intento de censura, o de supuesta censura, según él mismo denuncia, por parte del grupo editorial Planeta, y que ustedes van a publicar ya mismo. Lo presentan, creo, el 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Ya está el libro en imprenta, está en máquinas, y el 2 de diciembre se presenta en la central de Callao. Muy bien, hemos pedido esas 11 páginas de la discordia, pero nos han dicho que no, ni siquiera para este programa, porque, bueno, pues hay que tener un poco de paciencia, si va a estar inmediatamente en la calle, para así se mantiene un poco la tensión. De todas maneras, bueno, pues cuando se lean esas páginas también creo que la gente será consciente del país en el que vivimos y de lo que se quiere silenciar. En fin,
Sí, bueno. Sin comentarios. Claro, de todas formas, él ya ha dado bastantes entrevistas. Yo creo que ya ha contado bastante y lo único que nos queda a nosotros es leer de todas formas el libro, ¿no? Además, creo que Gregorio Morán, que el otro día estuve en un acto en la Sala Mirador, que él tenía una charla junto con Monedero, y creo que la claridad, la contundencia y la solidez de su manera de pensar es digna de todo tipo de elogios. Pero vamos, ya digo que es que en el caso del libro de Gregorio Morán, pues bueno, es algo más que 11 páginas. Las 11 páginas, eso son una mera anécdota. Muy bien, bueno, pues ya lo veremos cuando finalmente esté en nuestras manos. Otro de sus autores que suena mucho estos días es, por supuesto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Bueno, antes mencionaba a Juan Carlos Monedero, otro líder también de Podemos, pero en el caso de Pablo Iglesias acaban de publicar Disputar la democracia política para tiempos de crisis. Supongo que se vende solo, con la que está cayendo políticamente y mediáticamente. Ahí sí que tienen presencia en los medios, aunque no se les mencione como sí. a tal, ¿no? Sí, bueno, se nos menciona porque no queda más remedio. Es decir, cuando se convierte en noticia y la noticia interesa a los medios, entonces ya no les queda más remedio que mencionarte y que hablar de ti. Y además incluso muchas veces aparecemos en televisión en los múltiples programas de zapping cuando aparecen imágenes de Pablo Iglesias, son de la presentación de su libro y aparece nuestro logo ahí al fondo, o sea que de manera directa o indirecta aparecemos. Una cosa que quiero decir respecto a este libro y que creo que es un buen ejemplo de lo que hace la editorial, porque claro, la gente puede pensar, hombre, un ejercicio de oportunismo. Claro, ahora este es el momento, mira qué bien cómo se suben al carro. Bueno, este libro está encargado, porque Pablo Iglesias ya publicamos hace un año otro libro suyo, Maquiavelo en la gran pantalla, un análisis de política a través de determinadas películas de cine, y en esos momentos, si mal no recuerdo es hace un año, en otoño del año pasado, se firma este libro. Es decir, nadie puede imaginar entonces lo que iba a suceder con Podemos. Pero en ACAL consideramos que la voz que representaba Pablo Iglesias, como la que representan otros tantos autores que publicamos más o menos conocidos, debía ser escuchada. Debía ser escuchada porque tenía algo importante que decir, algo en contra de este maldito sistema en el que estamos metidos, algo que tenía que dar que pensar, algo que debía obligar a reflexionar. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón y curiosamente, de la misma manera que en otras circunstancias, en otras situaciones las circunstancias van en contra de la fecha de publicación de un libro, porque cuando sacas un libro se te muere alguien o ocurre algún acontecimiento que hace que el libro quede sepultado, pues digamos que en este caso la publicación del libro ha coincidido con un fenómeno inesperado por todos, que ha sido el despegue brutal de Podemos. Pero, insisto, la cuestión es no saber apostar a caballo ganador, sino saber tratar de dar voces que curiosamente luego acaban demostrando que son importantes en el campo de la política, en el campo de la teoría del arte, en el campo de la historia y en tantos campos que publicamos. Claro, pero bueno, pensando en Pablo Iglesias como autor a largo plazo, también a mí me gustaría precisar que bueno, que es un libro que se ve que no es de un autor, digamos, consolidadísimo. A mí me ha recordado aquel libro de Barack Obama, Los sueños de mi padre. Es decir, es un poco ese ideario, ese ideal político, ¿no? De Pablo Iglesias, que, bueno, pues supongo que, como en otros muchos políticos, luego se consolida con los años. Sí, y eso es, creo que lo deja muy claro en el libro, es su ideario político, no es el ideario de Podemos, es el pensamiento de Pablo Iglesias que luego pues se habrá ido o se irá consolidando en algunas cuestiones en Podemos o cosas similares. Hombre, la comparación con el de Barack Obama te lo voy a dejar como licencia poética. No, el de Barack Obama he dicho que estaba mucho peor. Ah, por eso, pero aún así te quiero decir como licencia poética lo acepto. No, pero bueno, también, no sé si lo ha leído, si lo valora altamente, yo no lo he leído completamente, pero algunos capítulos, por ejemplo, este que habla de la política como ajedrez o boxeo, era un poco pues como para estudiantes universitarios, quizá, ¿no? Si me permite. Ahí te lo acepto, o sea, que sin problema. Vale, vamos a llegar a acuerdos. Por supuesto, claro. Pero, bueno, siguiendo con sus escritores y con los escritores en general en este país, ¿hay una queja o creen que en general los editores en España, las asociaciones de editores, deberían de mejorar un poco? Yo hablo por mí, por nosotros, es decir, nosotros no tenemos nunca ningún problema en decir a los autores lo que han vendido, lo que no han vendido.
es cierto que luego ocurre muchas veces esto es una cosa que es, lo que te voy a contar es cierto, ¿eh? Ahora que nadie nos oye. Tú dices, oye, pues has vendido 200 ejemplares. Al autor a las 2 semanas va a una librería y dice, oye, que me dicen que mi libro está agotado. Digo, pues muy bien, vete al almacén y comprueba los otros 800 ejemplares que corresponden. Es decir, porque también hay que reconocer que muchos libreros, que ya no son libreros a la antigua usanza, para quitarse el muerto, para no decir la coletilla de uy, es que eso no lo tenemos y la editorial lo ha descatalogado, es continuo. Con lo cual, eso nos ha generado a veces más de un conflicto pensando con autores que les estamos engañando. Y luego, indudablemente, el pago y estas cuestiones siempre tratamos de mantenerlo. Es cierto que a veces con las últimas crisis ha habido que ajustar y ha habido que negociar y todo, pero no creo que nadie se pueda quejar que Enacal no ha recibido el pago que le corresponda. Como mucho puedo decir que con algún pequeño retraso. Bueno, y comentaba yo que si lo hablan esto con otros editores, ¿qué tal está el asociacionismo editorial en España? ¿Ustedes están dentro de asociaciones nacionales, internacionales? ¿Funcionan bien? Formamos parte del gremio, estamos inscritos en el gremio y en algunas comisiones del gremio de editores y bueno, pues digamos que son instituciones francamente mejorables. Eso quiere decir que no vamos a ir a la crítica. ¿En qué tendrían que mejorar? Pues a lo mejor defender realmente la edición como una labor independiente y crítica, o como una labor independiente, como una labor donde se hace autocrítica también, como un ámbito en el que hay que dejar que no sean los grandes grupos quienes marquen las pautas. Sí, en fin. Sí, tener un poquito más de voz, ¿no? Sí, y luego no ser tan, porque del gremio durante estos años de la crisis se mandaban mensajes de que no pasaba nada, de que todo iba maravilloso, cuando todos nos mirábamos alrededor y decíamos, a ver, ¿de qué país estamos hablando? Porque la crisis del sector editorial no es de hace un año ni hace dos, hace tiempo que empezó. Entonces esa especie de que a veces tiene el gremio que le gusta de, bueno, no pasa nada, estamos un sector solidísimo, etcétera, pues a lo mejor tendría que ser un poquito más ajustado a la realidad y darse algún baño más de realidad y no ser tan políticamente correctos. Sí, realmente... Y defender los intereses del mundo editorial, entendido el mundo editorial como una labor cultural y no solo como labores estrictamente empresariales. Creo que eso estaría muy bien. Claro, porque se utiliza mucho el mundo editorial a nivel más de promoción, ¿no? De cuento de hadas quizá, o incluso hasta cuento político, ¿no? Es utilizado a veces también. Sí. Sin y duda. Luego además también vivimos, como decía el otro día que escuché la entrevista que decís al editor de Chalaparta, el problema es que en el mundo editorial español se ha caminado durante muchos años hacia una especie de monopolio o de oligopolio de 2 o 3 grandes grupos que fagocitaban editoriales y fagocitaban voces que podían aportar matices o disidencias, y parece que nadie era consciente de eso. Y bueno, pues sí, el sector editorial en España pues ha sufrido una merma importante de su capacidad crítica y de su capacidad de decir cosas de manera independiente, porque ha acabado cayendo en manos de muy poquita gente y de grupos además con intereses transnacionales, con lo que todos sabemos lo que eso supone. Grupos además con otros intereses culturales, más allá de los editoriales, y con otros intereses incluso mediáticos. Exactamente, donde se mezcla de manera perversa muchísimas cosas. Bueno, ya por fin nos vamos dando cuenta, aunque bueno, pues hubiera algunos que lo denunciáramos desde hace años. Yo quería seguir hablando de los autores de ACAL porque me parece tan impresionante la lista que tienen. Cómo no mencionar, bueno, pues por ejemplo del siglo XXI, nada menos que a Cortázar, a Galeano, Eduardo Galeano, a Zygmunt Bauman, por supuesto también tienen a Slavoj Žižek. ¿De cuál me quiere hablar? Tenemos que hacer un programa para cada uno de ellos. ¿No le da vértigo tanto y tanto bueno que tienen? ¿Qué va, hombre? Más que vértigo, lo que es un placer inmenso poder trabajar con autores de ese calibre. Quiero decir, pues, ¿qué hablamos de Galeano? ¿Qué quieres que te diga Galeano? No es un autor emocionante. Me ha sorprendido además porque le destacan en la página propia que tiene Siglo XXI de España. Es probablemente uno de los autores más importantes del catálogo del siglo XXI.
de los autores vigentes, de los que tienen una voz que es seguida por mucha gente. Hay mucha gente, bueno, la presentación de su último libro en Tabacalera fue uno de los actos más emocionantes a los que yo he asistido jamás. Y esa especie de voz directa, clara, que sin tapujos y al mismo tiempo muy sencilla, pero también profunda, pues indudablemente hace que merezca tener un sitio especial, porque también la gente lo busca de una manera especial. Pero bueno, también te puedo hablar de Zizek, que probablemente ahora mismo creo que ACAL es la editorial de referencia para quien quiera encontrar la obra de Zizek. Y probablemente Zizek, que es un filósofo polémico, un filósofo criticado dentro del propio ámbito de la filosofía, porque no entra dentro de los cánones heterodoxos de la práctica filosófica, un filósofo declaradamente marxista, que tiene una interpretación muy peculiar del marxismo, donde mezcla la alta filosofía con la cultura popular en un discurso arrebatador, en el que te tienes que agarrar porque es como un tsunami, y en el que sin embargo dice muchas cosas muy interesantes, profundo, pero al mismo tiempo bastante asequible. Pero te podría también hablar, hablando de filósofos críticos, de alguien que es anterior a todos estos, que es Adorno. Adorno, uno de los padres de la teoría cultural, de la filosofía crítica, de uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, del que acabamos de publicar hace un mes el último volumen de sus obras completas, es decir, publicar la obra completa de Adorno, los 20 y tantos volúmenes que la conforman, ha sido uno de los proyectos editoriales, creo, más importantes que se han abordado en este país en los últimos años, un proyecto muy difícil y complejo, y lo hemos sacado adelante. Eso también es un ejemplo de una editorial crítica independiente, porque probablemente a otras editoriales de gran nombre y a otros grandes grupos editoriales, el proyecto de Adorno ni siquiera lo hubiesen abordado. Bueno, de hecho Adorno estaba antes en otra editorial publicada buena parte, que ahora forma parte de otro gran grupo en crisis muy potente, y lo dejó ir cayendo poco a poco. Y probablemente hubiesen dicho, uy, no, Adorno no, vamos a publicar mejor manuales de autoayuda que son mucho más vendibles. Sin embargo, lo hemos publicado, varios volúmenes se reimprimen, tiene lectores en España y en el mundo de América Latina, que no debemos olvidar nunca que la edición en lengua castellana, en lengua española, tiene un mercado importantísimo en América Latina, pero no solo tiene un mercado, tiene también voces en América Latina que hay que publicar para que lleguen aquí, porque ese diálogo no existe. Me voy dentro de unos días a México, allí a Guadalajara ya a trabajar en la casa que tenemos allí, y es fascinante cómo México, el DF, pero México en general, es una especie de crisol donde van los grandes pensadores de América Latina, un papel que España no ha tenido y sí lo tiene. Por eso digo que, y ahí Adorno, por ejemplo, funciona maravillosamente bien. Y te podría hablar de, pues mira, antes en un ámbito un poco distinto, Belting. Belting es uno de los grandes renovadores de la historia del arte, pero como escribe en alemán, y aquí alemán hablan muy poquitos, pues ha pasado bastante desapercibido. Y Belting es una figura clave y fundamental. De la misma manera que lo es Bredekamp, que publicamos un texto suyo el año que viene. Historiadores que están en la nueva historia del arte, que son textos que han cambiado la percepción que se tiene de ellos. Pues ahí estamos. O cuando hemos publicado Ojos abatidos de Martin Jay, un libro que se considera que es la clave fundamental, uno de los hitos en el proceso de cambio de la reflexión de la teoría del arte contemporáneo. Y estos proyectos, pues probablemente en muchas editoriales, pues no hubiesen salido a la luz, pues porque no son rentables tal como se entienden ellos el concepto de rentabilidad. A corto plazo. A un corto plazo absolutamente absurdo. Un corto plazo que además no implica la idea de catálogo, que implica la idea simplemente de publicar hoy para vender hoy y destruir lo que no publico, porque lo que no venda en los próximos meses no me interesa. Y esa idea de catálogo, que es fundamental en editoriales pues como Siglo XXI, como ACAL, que es fundamental en editoriales como Suhrkamp en Alemania, como Beck en Alemania, como las grandes University Press anglosajonas, como Seil, como Gallimard, etcétera, pues desaparece. Y si desaparece el catálogo, desaparece buena parte del sentido editorial cuando estamos hablando de la edición como una empresa cultural. Si lo que estamos hablando es de la edición como una empresa mercantil, estamos hablando de otra cosa distinta. Efectivamente. Bueno, yo también quería recomendar a todos los oyentes la página que tienen en internet, no solo por ese fondo impresionante de libros y autores,
lectores también. Hay actividades, también ofertas. Hay un blog muy interesante. No sé si quiero destacar algo, porque incluso me he encontrado en la librería del mes Bacacay de Granada como su última apuesta, o sea que es un buen punto de conexión con los lectores, ¿no? Digamos que también no nos queremos quedar obsoletos, de la misma manera que tenemos ya un catálogo bastante considerable de ebooks, de libros digitales. No hacemos ascos a las redes sociales, precisamente porque a través de las redes sociales se rompen muchas veces los silencios que los grandes medios de comunicación echan sobre estas editoriales o estos proyectos independientes y críticos. Y luego también está claro, ahora que dices esa librería, como otras que irán apareciendo en los próximos meses, la apuesta por aquellos que verdaderamente entienden el negocio del libro como algo más que una simple tienda donde vender productos. Se lo decía además porque acaba de salir una red de librerías de Madrid que es un poco extraña, porque la verdad es que están pues hasta 7 librerías del Corte Inglés, con lo cual ahí no se sabe un poco qué red se está ofertando. De todas formas, este programa se emite el 20 de noviembre y, como no, pues preguntarle si tiene algún libro especialmente recomendable para esta fecha, o si no es para esta fecha, algo, una última y final recomendación. Es que en una fecha tan significativa podría recomendar muchos libros, pero ya que estamos, es que el mismo libro de Pablo Iglesias, o Ganar o Morir, la reflexión global que hace en política tomando como partida Juego de Tronos, puede ser muy interesante, porque además una de las cosas que promueve Pablo Iglesias o gente de su entorno es precisamente esa revisión del concepto de transición, tal como nos lo han vendido, y eso pues digamos que viene muy bien una fecha como la de mañana. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Jesús Espino, su director editorial del grupo ACAL. El Planeta de los Libros, ya saben que se emiten todos los jueves a las 8 de la tarde desde los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes sociales y también a través de participación@elplanetadeloslibros.com. Terminamos dando las gracias a todos los que nos han escuchado y, por supuesto, a nuestro invitado. Hasta el próximo jueves. Que sean muy felices.